Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Maqui Arenas cumple tareas en el exterior. Las encuestas de opinión son un recurso indispensable para la toma de decisiones en los negocios y especialmente en el diseño de campañas electorales y en la promoción de candidatos no solo presidenciales. Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, el método de las encuestas había cobrado fuerza en las campañas electorales de los Estados Unidos, pero su importancia habría de ser mayor en los años 60, cuando se populariza su uso por los famosos asesores o estrategas electorales. El uso de las encuestas por las empresas sigue siendo un instrumento clave para las campañas de venta de productos masivos y también para tomar el pulso a la opinión para otras decisiones gerenciales. En cambio, su uso político se masificó de tal manera que se convirtió en noticia y luego en un elemento de propaganda para candidatos o funcionarios que en algún momento contaban con la valoración favorable de los encuestados. Si bien el uso de las encuestas sigue siendo indispensable para la toma de decisiones en diversas actividades, en el ámbito político y fundamentalmente en el ámbito electoral, últimamente su eficacia y su capacidad para acertar está en discusión. A ver, han pasado varias cosas. En términos metodológicos, toda la encuestología tiene que pensar en abandonar los sistemas telefónicos, porque ya el 40% de la población mundial, y cada vez más, no tiene una línea fija, no tiene un teléfono fijo en su casa, en especial los hogares jóvenes y los hogares más pobres donde reina el celular, el teléfono inteligente. Las encuestas a teléfonos celulares, vía una llamada telefónica, son muy invasivas y no permiten las condiciones necesarias para que la gente que quiere decir la verdad diga la verdad. Con lo cual hay que volver a pensar en los métodos de papel, no presenciales, es decir, de modo tal que el encuestador no condicione al encuestado en la situación, o hay que pensar directamente en aquello hacia lo cual hemos evolucionado nosotros, nuestra marca, que son ya directamente las encuestas de mobile research. Parece que por un lado hay esa cuestión que tiene que ver con lo metodológico. Después me parece que las encuestas no han errado tanto como se dice. Aquellos estados que las encuestas aseguraban que iban a ser demócratas finalmente fueron demócratas, y aquellas que estaban seguros que iban a ser republicanos finalmente fueron republicanos, con lo cual hubo un corrimiento a último momento de un punto a favor de uno, un punto a favor del otro, con lo cual la diferencia es muy pequeña, pero en términos simbólicos es muy importante y cambió el color de muchos estados y finalmente terminó cambiando el color del que ganaba en los Estados Unidos. También hay que decir que medir el miedo es muy difícil. Es muy difícil porque el miedo es uno de los principales inhibidores de la conducta humana. En Estados Unidos, en mi experiencia en Washington, unos días antes de la elección, unos días después, era que todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo tenía miedo. No era solamente que los demócratas tuvieran miedo. Estos primeros le tenían miedo a Donald Trump, por supuesto, y los votantes de Donald Trump le tenían miedo al sistema, a un sistema que se olvidó de ellos. Con lo cual, salir a medir miedo, salir a medir entusiasmo para un investigador social es muy fácil, ¿no? Porque toda la gente dice lo que quiere hacer, y salir a medir miedo es un poco más complejo. Entonces ahí hay otro momento vital para todo el mundo de la ciencia de las encuestas en el mundo, que es desarrollar los contenidos en las encuestas y los dispositivos que le permitan a la gente, amén del método telefónico o no telefónico, el contenido de la encuesta que le permita a la persona, que le estimule para decir lo que le está pasando. Existe también la creencia equivocada de que las encuestas ofrecen resultados puntuales, exactos, cuando en verdad las encuestas sirven para perfilar y seguir tendencias. Si esas tendencias son consistentes en el tiempo, se hacen inmodificables y el resultado puede pronosticarse seguramente de manera acertada. Pero hay que recordar que la encuesta es la fotografía de un momento y que en consecuencia puede modificarse y cambiar. Incluso existe el llamado empate técnico, que oscila entre 3 y 5 puntos, que no permite vaticinar con certeza el triunfo o la derrota de los candidatos. 3 hechos recientes de proyección internacional, como el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el voto por el sí y el no en el plebiscito de Colombia sobre los tratados de paz entre el gobierno y la FARC, y la victoria de Donald Trump frente a Hillary Clinton. En este último caso se mantuvo una indecisión del empate técnico,
pero ha puesto en discusión la credibilidad mayor o menor de las encuestas. En Venezuela, desde la década de los 70, las campañas electorales han prestado especial atención a las encuestas, que más que para medir tendencia, suelen convertirse en medios de propaganda para los candidatos que mantienen alguna ventaja en la medición. ¿Qué grado de confiabilidad pueden tener las encuestas? Porque en las elecciones de los Estados Unidos, los encuestadores fallaron sus predicciones. ¿Las encuestas son manipulables? Bueno, nos acompaña la colega Lilian Agudelo, periodista, doctora en comunicación, especializada en los temas políticos, profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Comunicación Social. Bueno, bienvenida, Lilian. Gracias, Manuel Felipe. Comenzábamos en relación a las encuestas y veíamos que recientemente han ocurrido 3 hechos que de alguna manera han, si no replanteado, han generado discusiones y comentarios, versiones encontradas en relación al papel de las encuestas como instrumento de medición electoral, más allá de las encuestas como un instrumento de medición en los negocios y en la opinión pública en general, que fue el resultado del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Luego los resultados muy reñidos, casi por menos de un punto de diferencia entre el sí y el no, en el plebiscito celebrado en Colombia para aprobar el Tratado de Paz entre la FARC y el gobierno, y últimamente esta elección ya muy reciente de Donald Trump frente a Hillary Clinton. ¿Se equivocaron las encuestas en estos 3 casos? ¿Cómo percibes tú el papel de las encuestas en estos temas? Sí, bueno, mira, en principio yo creo que de acuerdo a mi experiencia, lo que me ha tocado manejar, las encuestas hay que evaluar 2 contextos. Uno, las encuestas como instrumento de medición por una parte, y otro, el contexto donde se está aplicando la encuesta, ¿ok? Las encuestas para mí son un instrumento de medición científico confiable. ¿Qué sucede con las encuestas? Que las encuestas tienen que ser muy bien realizadas, ¿verdad? Hasta desde la elaboración de la pregunta como un instrumento confiable, inclusive la persona que levanta el campo, ¿verdad? Tiene que elaborar muy bien la pregunta, porque si no, la respuesta tiene un sesgo, pues, informativo. Eso por un lado. También puede suceder que cuando se esté aplicando el sondeo, ¿verdad? Estén sucediendo imponderables, claro, situaciones que pueden modificar y pueden condicionar tendencia, la opinión del elector. Cosa que ocurre mucho en las mediciones en campañas electorales, ¿no? Exactamente. Yo siempre he considerado que un candidato puede ganar o puede perder una elección no solamente por el perfil del candidato, sino que también tiene mucho impacto, es el contexto, las condiciones sociales, políticas y económicas donde se está dando la elección en ese momento, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña con el Brexit, era claro que se podía presentar una contradicción en el resultado final, ¿no? Haciendo seguimiento de esa situación, se veían muy dejos de opiniones encontradas. Claro. Inclusive los ingleses acuñaron los vocablos conservadores tímidos. ¿Por qué? ¿Por qué los llaman así? Porque no manifestaron una opinión sincera, abierta, frente a un hecho que posiblemente no estaban de acuerdo, pues. Eso por una parte. Claro. Eso también es aplicable a cualquier contexto. ¿Qué sucede? Muchas veces los electores se cuidan o emiten una opinión en función de lo que está pasando en ese momento. En opinión pública y comunicación política, tenemos categorías de electores. Tenemos los electores indecisos, los electores desilusionados, los electores muy bien informados. Podemos tropezarnos con cualquier tipo de estos electores. Muchos de ellos no conocen a profundidad lo que es el contenido en ese momento del campo que se esté levantando. Hay otra cosa además, Lilian, que por ejemplo hay casos donde hay una tendencia sostenida
donde las encuestas normalmente aciertan y cualquier persona sabe, porque hay un candidato que se desprende con una ventaja ya imposible de que se modifique. Pero también está el otro mecanismo que se aplicó mucho por la manera como se desarrolló la campaña en Estados Unidos, que es el famoso empate técnico, la diferencia de 5 puntos, de 3 a 5 puntos, donde allí acertar con precisión es mucho más difícil. Y un poco eso funcionó. Bueno, hablábamos del caso del plebiscito de Colombia, allí la diferencia fue menos de 1 punto, ¿no? Eso ni siquiera fue un empate técnico. Pero en el caso de Donald Trump y Hillary Clinton, se ha hablado mucho del fracaso de las encuestas y resulta que no se equivocaron las encuestas, porque dieron primero un empate técnico que marcó la campaña. Luego dieron una ventaja de Hillary Clinton de 3 puntos, 2 puntos, 4 puntos. Bueno, y efectivamente así ocurrió, porque Hillary Clinton ganó en el voto popular y le ganó por más de 1 millón de votos a Donald Trump. Ahora, Donald Trump es electo presidente porque se aplica pues el mecanismo ese del sistema electoral norteamericano de los votos electorales acumulados, que son llegar hasta 270, ¿no? Correcto. Entonces, eso es bueno aclararlo porque al parecer, pues no, esto se ha convertido como, yo no diría que una campaña, nadie puede tener interés en esto, pero sí como en una matriz de opinión, en el sentido que las encuestas están... Se han desprestigiado mucho las encuestas en los Estados Unidos y coincidimos en eso de que realmente las encuestas hablaron y dijeron lo que estaba sucediendo en ese momento, pues. Inclusive a 24 horas de la elección en Estados Unidos, ya se veía que faltaban apenas 2 puntos, era la diferencia que había entre Hillary Clinton y Trump. Las encuestas no fallaron en los Estados Unidos, ¿ok? Eso es importante. Es el sistema, sí, es el sistema de votación de los americanos, ¿verdad? A través de los colegios electorales, ¿verdad? Que entonces establece una distribución de votos que hace que la elección parezca que no ganó quien debería haber ganado, pues. Claro, y hay otra consideración, y es que las encuestas o los resultados de las encuestas se convierten en el calor de la campaña muchas veces en instrumentos de propaganda. Es decir, entonces si yo estoy arriba por 2 puntos, yo digo, mira, las encuestas me favorecen, como si eso no pudiera cambiar. Entonces se genera una matriz de opinión y cuando el resultado no es el que se había previsto a través de estas campañas de propaganda, bueno, se dice fracasaron las encuestas y los encuestadores están perdiendo credibilidad, ¿no? Inclusive tenemos las encuestas a boca de urna, que son unas encuestas, unos indicadores que también ayudan mucho a los jefes de campaña a direccionar lo que es el discurso, el mensaje del candidato. Pues. Esa es precisamente la intencionalidad de aplicar encuestas. En Estados Unidos, yo estuve en la campaña de Barack Obama y es impresionante cómo se manejan las encuestas. Eso es casi que de manera simultánea, encuestas diarias. Todos los días hay mediciones del comportamiento del candidato, de todo lo que está pasando en la campaña electoral. También lo que es el equipo humano, o sea, el voluntariado, los funcionarios públicos, los simpatizantes, la movilización a nivel de una campaña, la tecnología que se utiliza en Estados Unidos es impresionante. Pues, o sea, yo pienso, inclusive está reflejado que Hillary Clinton, por ejemplo, tenía el apoyo de 243 periódicos de Estados Unidos, que sí, es bastante, claro, sin duda. Y de más de 100 y pico de semanarios, contrario a Donald Trump. Bueno, y de la televisión también, de los y la principales televisora, canales. Exactamente, o sea, eso habla mucho y dice mucho. De hecho, hay un algoritmo que al final te lo voy a decir. En contrario a Donald Trump contaba apenas con el apoyo de 20 diarios y de un semanario. Pero Donald Trump tuvo la habilidad, ¿verdad?, de sacarle mucho provecho al Facebook y al Twitter, como instrumentos de interacción con su electorado. Lo que había comenzado con Obama, ¿no? Exacto. En su primera elección, su campaña, quien realmente comenzó el uso intensivo de las redes, sobre todo que Manuel en ese Felipe, momento, impresionante, a través de los SMS, mensajitos de texto, o sea, recaudaba fondos
de su electorado, ¿no? Que eran contribuyentes de su campaña, desde $1 hasta X, lo que pudieran donar sus electores, ¿no? Había el dato por allí que él tiene o tenía en la campaña 13 millones de seguidores en Twitter y Hillary 10 millones. Y bueno, pero eso es un dato anecdótico si se quiere, pero sí es importante destacar también el uso intensivo de las redes sociales, que es un fenómeno nuevo, como también contrapesa el efecto de las encuestas, ¿no? Así es. Bueno, tenemos que irnos despidiendo. Una reflexión final, Lilian. ¿Qué pasa con las encuestas en Venezuela, que estuvieron tan de moda en mucho tiempo y últimamente parece ser que hay menos información sobre los resultados de las encuestas? Ok. También hay una especie de velo de idealización de las situaciones. Me parece que en esta cuestión que yo señalaba recién del análisis político, de la diferencia entre los números y lo que creían que finalmente iba a pasar con los estados grises, que es el análisis político de esos números, me parece que ahí pudo haber cierto nivel de distorsión, ¿no? Todo el establishment, todo el poder estaba muy de acuerdo en que Hillary iba a ganar cuando los números estaban diciendo que la cosa estaba muy pareja. Y si está muy pareja puede pasar cualquier cosa. Con lo cual yo creo que sobre el final mucha gente vio lo que deseaba ver, apartándose de alguna manera de la mirada científica. Nosotros ya estamos implementando algunos contenidos en las encuestas que apuntan a niveles preconscientes, donde le pedimos a la gente que de alguna manera conteste en forma lúdica, conteste con juegos, con cuestiones indirectas. Hacemos una batería de preguntas, toda una secuencia de cuestiones entrelazadas, donde finalmente lo preguntamos de un lado, lo preguntamos del otro, lo preguntamos por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, y finalmente terminamos encontrando el dato que nos permite establecer lo que va a suceder. En la Argentina, a fines del 2015 tuvimos elecciones presidenciales y la situación era tan difícil de medir como los Estados Unidos, o como el Brexit, o como Colombia. Y los resultados fueron muy justos. Y nosotros pudimos estimar lo que iba a suceder por esto que te digo, ¿no? Porque estamos innovando en el contenido de las encuestas, además de las metodologías de las encuestas. Yo creo que están perdiendo alguna credibilidad y me parece que esto debería ser una crisis de crecimiento para todo el sector de las encuestas y para toda la investigación social. Esto ha pasado muchas veces en el mundo, porque en realidad las encuestas son una herramienta para medir algo. Cuando ese algo que hay que medir cambia y se pone más complejo, hay que volver a pensar la herramienta y hay que ponerla más compleja. La sociedad que estamos viviendo es una sociedad que se pone cada vez más compleja. En los Estados Unidos aconteció un fenómeno que no aconteció nunca, que es que una persona le ganara a los demócratas y le ganara también a los republicanos. Entonces, si pasó algo que es desconocido, es lógico que tengamos que pensar en nuevas herramientas para poder medir este tipo de cosas, ¿no? En los últimos años existe una masificación de las encuestas, un instrumento sumamente útil para las investigaciones del mercado y para la valoración de las tendencias políticas por los intereses de partidos y candidatos que han sido temporalmente favorecidos por ellas, se han convertido también en un instrumento de propaganda. Salvo casos muy específicos donde exista una tendencia claramente inmodificable, los resultados de las encuestas suelen variar. De allí que exista el llamado empate técnico en el caso de las preferencias electorales. Pero suelen usarse resultados puntuales de las encuestas como tendencias firmes en el tiempo, lo cual niega el propio sentido de las mediciones que justamente ofrecen datos e informaciones para ajustar las estrategias. En el caso reciente de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, las encuestas vaticinaron un empate técnico entre republicanos y demócratas que daba un margen entre 3 y 5 puntos de diferencia. Ese empate técnico se dio en las votaciones, pero es más, Hillary Clinton obtuvo ventaja en el voto popular, que es el voto abierto y que es precisamente el voto que miden las encuestas. En el caso de la política siempre ocurre, como se ha dicho, que las derrotas son huérfanas, pero parece que ahora se ha encontrado en las encuestas un falso doliente o una fácil excusa para explicar los malos resultados. Esa es la clave. Buenas noches.